Muy buenos días, muchísimas gracias por ya estar conectados con nosotros. Mis amados Elvira Garrido desde América del Sur y Vicente Cepeda desde México, reciban un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de nuestras transmisiones. Y pues bien, la semana pasada, me excuso, no tuvimos transmisión, pero ya esta semana estamos nuevamente en línea. Muchísimas gracias y qué emoción poder compartir con ustedes el gozo de la palabra. Y continuamos estudiando nuestro libro de Apocalipsis y recordarán que ya nos quedan muy pocos versos para terminar el capítulo 7. Pero el día de hoy vamos a hacer una breve reseña porque es importante ver cómo poco a poco todo lo que hemos ido aprendiendo pues se va a ir sumando para poder darle una interpretación adecuada a los textos que están por venir. Así recordarán ustedes que platicamos en el capítulo 6 acerca de los sellos e hicimos un recorrido por Zacarías y otros textos para hablar acerca de estos jinetes. Incluso nos fuimos al texto de Daniel y vimos la cuestión histórica que le da el soporte para que entendamos la narrativa de estos capítulos. Como bien usted y yo recordaremos, la Biblia nos dice que nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que fue, volverá a ser. Así que si queremos entender el futuro, es menester entender previo el pasado. Tal es la razón por la que para estudiar el libro de Apocalipsis debemos tomar en cuenta todos los textos, desde el primero de Génesis 1:1 hasta, por supuesto, todos los textos de Apocalipsis. Porque ¿sabe usted que hay más de 6,000 referencias del Antiguo Testamento tan solo en el libro de Apocalipsis? Así que es importantísimo poder ponernos en este contexto histórico, cultural, en el contexto religioso, por supuesto, de este pueblo ancestral. Así pasamos entonces el capítulo 6. Pastor Bernal Eduardo Ursúa, muchísimas gracias por estarnos viendo también desde el interior de nuestra república. Qué alegría tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y luego pasamos al capítulo 7. En el capítulo 7 platicamos acerca de los 144,000 sellados e hicimos, por supuesto, una investigación en todo aquello que se refiere a la interpretación ancestral del pueblo. Recordará usted que consultamos el Talmud y nos dimos cuenta que esto hacía referencia a una medida que se utilizaba, se tasaba, tanto en el Antiguo Testamento estaba registrado y pues nos sorprendió, no sé si a usted, pero a mí me sorprendió muchísimo saber que se refería precisamente al equivalente a un huevo. Así que Maynor Foncho, bienvenido. Muchísimas gracias por las bendiciones. Qué alegre que se sume a nuestro grupo de estudio. Y pues bien, en ese momento estuvimos hablando de la relación que tenía estos huevos, esta medida con los 144,000 sellados, la relación que tenía además con el humo que salía de este altar de sacrificios y lo que eso representaba y cómo los judíos hasta el día de hoy, que ya no tienen templo y no pueden presentar sacrificios, entonces han sustituido, en el texto lo vimos, cómo han sustituido entonces los sacrificios por las oraciones, unas oraciones muy largas, pero nosotros que lo vemos todo a la luz del Evangelio y que por ahí mismo lo tamizamos, es importante entender que aunque bien hacemos caso, por supuesto, del texto de Miqueas que nos da que cobija la palabra y nos explica, entendemos que nosotros somos, tal y como lo dice la carta a los hebreos, esos que hoy día presentan un sacrificio vivo, un sacrificio de labios que confiesan su nombre. Así, entonces, vamos dando poco a poco ¿qué le puedo decir? Esta actualización, esta actualidad a estos textos. Y además es importante recordar que el altar de sacrificio ya quedó deshecho en el año 70, ya no hay más. Y esto es importantísimo porque de la misma manera que platicamos acerca de los sellos, recordará usted que los 4 jinetes, cada uno de ellos era el representante o era de quien hablaban los sellos. Hubo un momento en el cual sucede un cambio de época y claro, está marcado precisamente con la historia, justamente con este acontecimiento de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción, por supuesto, del templo,
que es ese reloj profético para nosotros. Y claro, está descrito en la Biblia, así es. Y es aquí entonces cuando con el rompimiento de este altar y cada una de esas piezas que vimos, el equivalente a los huevos, recordará usted, somos nosotros, entonces pasa a abrirse una época que equivaldría al quinto sello, que muy probablemente es donde estamos ahora. Y déjeme decirle que a lo mejor y en algunos atisbos, algunos destellos, ya viendo a lo mejor el inicio del sexto sello. Y es aquí donde quiero que comencemos. Es importante también, y se me había olvidado recordar, que hicimos la diferenciación entre los 12 hijos de Jacob y las 12 tribus, que bien pasan a ser 13. Recordará usted la historia de los levitas y dónde están situados alrededor del tabernáculo. ¿Por qué es tan importante entender el tabernáculo? De contarle que me encanta que esté ahí atrás, me encanta la figura, me encanta realmente lo que podemos aprender de él. Y es que usted irá viendo que en todo el libro de Apocalipsis, la figura que se mantiene es precisamente la del tabernáculo, y yo se lo voy a mostrar en unos versos más adelante. Así que si queremos entender lo que está sucediendo en el cielo, debemos entender esta especie de espejo que Dios mandó a Moisés a construir para que nosotros tuviésemos visualmente esta imagen. Así entonces, por favor, acompáñeme a la lectura. En mi caso, como siempre, utilizo Reina Valera, pero usted siéntase en la libertad de utilizar el texto que más le guste y daremos lectura entonces a partir del texto de Apocalipsis capítulo 7 y comenzaremos en el verso 9. Y dice así: después de esto, es decir, de todo lo que le acabo de contar, miré y he aquí una gran multitud. ¿Se dan cuenta? Una gran multitud. Ya estamos hablando ya no solamente de este remanente, y es importante recordar que cuando hablamos de los 144,000, 12,000 de cada tribu, dijimos en su momento que podíamos tomarlo de manera literal, pero en este tiempo ya francamente es muy difícil que alguien pueda saber de qué tribu específicamente es, si no fuera más bien por los judíos, quienes se ubicaron por una razón histórica, usted recordará, en la capital eterna de Israel, Jerusalén, y pues de ahí más o menos pueden seguir su rastro. Y los levitas, que algunos con apellidos como Jacoén, Cohen, Leví, pues más o menos pueden quizá el altar que se rompió. Así que después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Ve aquí ya el Señor ha ampliado ese remanente santo que de generación en generación Él se ha guardado para sí y ha incluido, por supuesto, a las naciones. ¿Cómo? De una manera gloriosa, por medio de Jesucristo. Recordará usted que el mismo Jesús fue quien dijo que Él vino a rescatar, a encontrar, a buscar lo que se había perdido, las ovejitas de la casa de Israel. Así que ahí estamos usted y yo inmersos. Y dice: de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo mismo. Recordará usted que esa fue precisamente la promesa que Dios le habría hecho a Abraham en Génesis: y serás padre de multitud, y serás padre de naciones, y de ti tomarán nombre todas las familias de la tierra. Y ciertamente te injertaré nuevamente, te bendeciré. Esto es lo que quiere decir la palabra bendición en el contexto hebreo, desde la terminología técnica de la teología hebrea. Te bendeciré es, te volveré a injertar, te pondré nuevamente en mí, te traeré a mí. Así, voy verso 10 y dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y veamos que en el español aquí hay una zancadilla, porque pareciese ser que son dos, pero debemos de pensar con la mentalidad hebrea, como si lo estuviésemos leyendo
en el hebreo. Y dice así, se lo voy a leer en el español y luego como debiésemos de entenderlo. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, dice en español. Así que si usted lo lee literalmente, pues sí, efectivamente pareciesen dos. Pero recordemos que la vav en el contexto hebreo es una pieza que se utiliza para unir. Y esto lo podemos traducir como un sinónimo. Así bien, debiésemos leer. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, es decir, al Cordero. Y si usted hace memoria, cuando justamente estudiamos el capítulo 1, cuando además estudiamos el capítulo 4 y el 5, y nos fuimos a todos los textos que dan sustento a estos versos y además consultamos la sabiduría ancestral hebrea, nos dimos cuenta que es precisamente el mismo, el anciano de días, el Hijo de Dios, el Cordero y, por supuesto, el león de la tribu de Judá. Si usted no tuvo la oportunidad de ver esos videos, yo verdaderamente le recomiendo que los vea. Hay tesoros hermosos descritos ahí. Y bien, continuamos con la lectura. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, es decir, al anciano de días, a Elohim, Hashem, Adonai, Yeshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá y el cordero de la tribu de Judá, todos son el mismo. Luego dice, verso 12, diciendo amén. Y si usted recuerda, cuando hablamos acerca de la iglesia Laodicea, y si usted me acompaña, vamos a leer ese texto que es importante, dice así, estoy en el capítulo 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia Laodicea, he aquí el amén, es decir, que es una persona, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios y luego el mensaje. Así que vemos que Jesucristo mismo es el fiel y verdadero. Él es el testigo fiel. Él es el amén. ¿Qué quiere decir amén entonces? Quiere decir el verdadero. Así que ve usted cómo toda la escritura va encajando. Continuamos. Así que todos dijeron amén, es decir, verdadero es. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es importante entender, que de otra manera es la descripción de esos 7 ojos del Cordero. ¿Recuerda usted que ya lo habíamos señalado? Esos 7 espíritus que señala Isaías, que están delante de Dios. Y que además aquí están descritos de otra manera. Véngase conmigo, por favor, al texto de Apocalipsis 1:20. Y vamos a contar precisamente estos 7 espíritus. Y dice así, no, estoy confundida. Debe ser Apocalipsis 1:4. Y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo. Recuérdese usted que cada vez que mire una Y, la puede sustituir en el hebreo por una vav. Vamos a escribirla acá. Esa es una vav. Y esto... Vamos a ver. Sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. Así que ve usted que todo confluye de la misma manera. Igual vamos ahora, por favor, al texto del capítulo 5. Vamos a ver, verso 12. Y si usted vuelve a contar, encontrará otra vez estas 7 descripciones. Y dice, que decían a gran voz. Si quiere, comencemos en el verso 11 para entender. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ve que otra vez la imagen es exactamente la misma. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la añadidura, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 otra vez.
Lo que sucede es que, entendemos, recuérdese usted que cuando explicamos la simbología del cordero lleno de ojos, 7 ojos, entendimos que estos corresponden a la letra Ayin, y esto quiere decir lo que es revelado, lo que nos es permitido ver. Así que Jesucristo, por medio de estas descripciones, estas 7 descripciones en cada uno de los pasajes, nos está explicando ese espíritu, no es que sean 7 fantasmas, como lo hemos aclarado siempre, ese espíritu por el cual Él ha sido conocido o Él nos ha permitido conocerle. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que seamos salvos en su nombre. Así que continuemos, por favor, con nuestra lectura. Verso 13, Apocalipsis 7, y dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y recordará usted también que cuando vimos las iglesias, y cada una de ellas representan facetas distintas de la iglesia de todos los tiempos, aunque sí efectivamente tienen una connotación histórica y geográfica, debemos entender utilizando para ello las armas de la exégesis hebrea. Y es que recordará usted que los números nos hablan. 7 iglesias bien son de una manera disminuida, tal y como lo dice el Midrash, es decir, la explicación ancestral, de aquellas 70 naciones de toda la tierra. Así que cuando nos habla de 7, seguramente está hablando de todos aquellos que hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo, que venimos de todas las naciones. Acuérdese usted que esto precisamente es parte de la metodología hebrea de la interpretación de las escrituras, la disminución o el aumento de acuerdo a los múltiplos de proporciones de los números. Así que esto es importantísimo entenderlo. Todas y cada una de estas iglesias habla de este cuerpo que ha sido, de este cuerpo de Cristo que ha sido ese remanente que ha venido caminando con el Señor, y que por supuesto pues hay cosas que hay que componer. Y recuerde usted que primeramente Jesucristo alaba algunas de las características de cada una de esas iglesias, pero inmediatamente después le señala aquellos puntos que son mortales, incluso para ellos. Y es que esto es lo que nos dará después ¿qué le puedo decir yo? El sustento para el mensaje que estamos por descubrir a partir ya del 7º sello. Ya usted verá. Pero vamos por favor y regresemos a nuestra lectura. Versículo 14. Yo le dije: Señor, hablando Juan al ángel, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y aquí debemos entender que el texto griego no tiene este artículo la, sino que únicamente debiésemos de leer: estos son los que han salido de gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque si ustedes recuerdan, nosotros hemos platicado que todas las generaciones han sufrido persecución, angustia, hambre, muerte, desnudez. Recordará usted grandes héroes de la fe que están descritos en Hebreo, la carta a los Hebreos, capítulo 11, y que creo que vamos a leer para allá, que pasaron situaciones verdaderamente difíciles. Y en ninguno de los casos, oiga bien, en ninguno de estos casos vimos lamentaciones ni, pidiéndole a Dios venganza o que lo sacara de estos asuntos, sino que ellos vivieron conforme el Señor les había dado. Y esto es muy, muy importante, porque a partir de esto es que se ha enunciado esta doctrina de la tribulación y luego, por supuesto, del rapto. Y de eso estaremos hablando, le dedicaremos un tiempo especial. ¿Qué quiere decir la palabra harpazo, que se utiliza en el Nuevo Testamento como rapto? ¿Qué quiere decir además esta expresión técnica en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se utilizaba? Es verdaderamente un
una toma brusca de algunas personas o de una persona. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al contexto hebreo, ¿cómo debiésemos interpretar Tesalonicenses? ¿Viene el Señor en las nubes? ¿Qué quiere decir? ¿Y nos juntaremos con Él en el aire? ¿Serán palabras técnicas griegas o serán palabras técnicas hebreas? Por supuesto, basados en la teología ancestral de este pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué de cierto hay en relación al rapto? Y yo, por supuesto, solo le expondré la verdad lingüística del caso, le expondré lo que dicen los textos acerca de las interpretaciones ancestrales de estas doctrinas, y usted será quien tome lo que más le convenza. Así que continuemos, por favor. Y repito, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recordará usted que allá precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando Dios le dice a Moisés que le avise a todo su pueblo que él descenderá, le pone previo unas condiciones y le dice, por 3 días deben de lavar su ropa y mantenerse en santidad. ¿Ve usted cómo la sombra del Antiguo Testamento es precisamente eso? Es un anuncio a lo que estaba por venir. Y acá nos dice claramente que estos que han salido de la tribulación, que bien pudo ser, que bien puede describir a los que salieron en las distintas generaciones, y que por supuesto cabe toda la posibilidad de que, como fue, volverá a ser, estemos hablando de estos últimos tiempos de una tribulación tremenda, terrible. Recuerde usted que cuando estudiamos el texto de Lucas, el texto de Marcos 13, acerca de esta tribulación como no ha habido nunca antes ni volverá a haber, en gran parte, y cuando vimos el significado lingüístico del texto, nos dimos cuenta que Jesucristo sobre todo hacía énfasis a la destrucción del templo. Vimos lo que quería decir el hecho de esa gran tribulación, basado, por supuesto, en el texto de Daniel, y se refería a la intrusión o el hecho de que estuviesen ahí los idólatras de otro pueblo, los griegos, sacrificando un cerdo. ¿Recuerda usted? Esto es importante porque son pequeños datos que nos van orientando hacia dónde va la descripción bíblica. Luego vamos entonces al verso 15 y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Muy bien. Vemos que es importante tener en cuenta 2 cosas. Cuando hablamos del texto de Apocalipsis, sabemos que es un texto vestido, que es un texto simbólico, y debemos entenderlo como tal. Así es por esto que nosotros hacemos un viaje a las explicaciones ancestrales para saber cuál es la mentalidad, cuáles son las palabras técnicas de este pueblo para poder interpretar el libro. Pero además, debemos entender en el caso de Apocalipsis que no es una descripción secuencial, sino que en algunos casos se va para el futuro y en otros para el pasado, y puede estar hablando en cualquiera de los 2 tiempos y luego hacer este viaje. Y aquí es donde tenemos que estar muy despabilados para entender. Porque si usted ve, hemos hecho un recuento histórico, pero ahora el verso 15 nos habla de lo que está por suceder. Porque dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto pasará a futuro. Pero es importante, y podemos establecer aquí una analogía hermosa. Y es que fíjese usted que cuando en el texto bíblico se habla del día y de la noche, también pudiese interpretar de la siguiente manera. El día, cuando todo está bien, cuando todo va bien, pero la noche, tal y como nos lo describe el Salmo 23, cuando hemos pasado
en valle de sombra de muerte. Así que en cualquiera de los dos casos nosotros permanecemos frente al templo del Señor. Porque ¿sabe qué? El Señor Jesucristo mismo les dijo a sus apóstoles, uno mayor que el templo ha venido. Porque si usted se recuerda, la razón por la cual el Señor mandó hacer el tabernáculo y posteriormente aceptó que Salomón construyese el templo era para habitar en medio de su pueblo. Pero ahora el Señor se ha hecho un tabernáculo en cada uno de nosotros y el trono suyo es nuestro propio corazón. Así que le voy a dejar una inquietud que a mí me da vueltas en la cabeza y es que cuando se habla del tercer templo, déjeme decirle que yo pienso que ese templo somos usted y yo. Así que probablemente ya no veamos construcción de un templo, o a lo mejor y sí. Solo el Señor sabe todos esos misterios, porque déjeme contarle que es precisamente esto lo que sucede y lo que diferencia la profecía de la adivinación. Si hay algo que mueve al ser humano es conocer el futuro, pero la adivinación es abominación delante del Señor. En cambio, la profecía son esos conocimientos que el Señor nos da para que sepamos hacia dónde nos lleva. Recordemos que el Señor dice que Él no hace nada sin antes avisar, sin antes contarle a sus siervos los profetas. Y los profetas ya cerraron el canon profético dentro de la Biblia. Así que todo cuanto necesitamos saber está aquí. Pero resulta que Dios mismo le dijo al profeta Daniel que cerrara las palabras porque no eran para ese tiempo. Y poco a poco hemos ido viendo cómo el Señor ha ido dando ese entendimiento para que vayamos comprendiendo lo que estaba oculto. Cada cosa a su tiempo. Y así hay muchísimos secretos dentro de la Biblia que no alcanzamos a entender en su totalidad, pero que el Señor irá revelando de acuerdo a su sabiduría y a su soberanía sobre nosotros para llevar este pueblo al camino 91. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y si nosotros hacemos un ejercicio de interpretación, podemos decir, nosotros que habitamos en el lugar oculto del estudio de su palabra, es decir, como en el huequito de su mano, en ese lugarcito especial, ¿sabe? A los que estudiamos su palabra, a los que estudiamos Torah, a los que estudiamos la Biblia, el Señor nos tiene por misericordia, porque lo dice en su palabra, en ese rinconcito especial. Y dice a los que habitan en ese rincón, a ver, me voy a ir al Salmo 91, así no se lo digo mal. A ver. Dice de la siguiente, el que habita en ese lugar especial, en ese rinconcito del estudio de su palabra, mora bajo la sombra o las alas o precisamente el tabernáculo del Omnipotente. Así que, por supuesto, luego dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que vea usted qué cosa más hermosa, el Señor extiende su tabernáculo sobre nosotros. Verso 16, ya no tendrán hambre ni sed. Vea usted que esto será futuro, porque pienso que a usted, igual que a mí, a cierta hora ya tendremos mucha hambre física, pero además de eso, el hambre espiritual, por pura misericordia del Señor, siempre está presente. Dígame si para usted no es un deleite poder alimentarse de la palabra. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y para esto yo le invito a que venga por favor a Isaías 49:10 y vamos precisamente a encontrar esas citas hermosas que están descritas en Apocalipsis, de las cuales yo le hablaba, que son más de 6,000. Isaías 49:10 dice de la siguiente manera, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ponga mucha atención, ¿a dónde nos guiará?
a manantiales de aguas. Muy bien, luego vamos por favor al texto de Ezequiel 34, verso 23. Y dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y entonces usted con toda razón me dirá, sí, pero aquí está hablando de David. Y pues sí, en el sentido literal está hablando de David. Pero es que fíjese usted que en el hebreo, y me disculpo porque va a salir al revés, pero precisamente esta es la forma en la que se escribe David. David es Dalet, Vav, Dalet. Pero también, como usted sabe, que podemos jugar con las letras hebreas porque no tienen vocales y es permitido siempre y cuando es una regla exegética hebrea. Podemos agregarle las vocales e ir ampliando los sentidos. Así que aquí también podríamos leer Dot, y esto quiere decir el amado. Así que cuando Isaías dice, y levantaré un pastor, el amado, sobre el rebaño, y él los llevará precisamente a sendas de justicia, a beber aguas frescas. Y ahora véngase conmigo nuevamente, por favor, al texto de Isaías, pero vamos al capítulo 25, verso 8. Y dice de la siguiente manera: dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y déjeme contarle que este es uno de los pocos textos donde aparece precisamente Jehová el Señor. No es común encontrar esta doble acepción del nombre de Dios. Muy bien, y nos falta el texto de Jeremías 7:37. Vamos a leer para allá. Jeremías 7:37. Ve usted cómo la palabra solita se interpreta. Jeremías 7:37. Vamos a ver, creo que lo tengo confundido. Ah, perdón, es que no es Jeremías. Es Juan, mil disculpas. Hacia ahí es donde debemos de terminar. Y es que usted verá a qué se refieren todos estos textos. Es Juan capítulo 7, verso 37. Y es que para ponerlo en contexto, dice el primer verso: en el último día y gran día de la fiesta. La fiesta se le llamaba a la última de las fiestas del calendario hebreo, es decir, Cabañas o Sukkot. Y vea usted cómo tiene relación absolutamente todo, porque en el texto de Apocalipsis acabamos de leer que el Señor extiende su tabernáculo. Jesús, dice Juan, que Él es el Verbo, la palabra de Dios que tabernaculizó entre nosotros, que hizo el Ohel Moed, es decir, la tienda de reunión. Jesús es la tienda de reunión. Y entonces, como una casualidad, y lo estoy diciendo a manera de ironía, es precisamente en el último día de esta gran fiesta, la fiesta de Sukkot, en donde pues es hasta el día de hoy una de las fiestas más alegres de Israel, y hay mucha libación de agua y de vino. Por supuesto, usted puede ir haciendo las analogías y seguramente está en lo correcto. Jesús se pone en pie y alza la voz, dice el verso, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto está basado en Isaías 55:1. Y también y el texto que se leía para esta época era Isaías 12, y lo vamos a leer. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que véngase conmigo, por favor, al texto de Isaías 55.
Vamos a ver. Y vea qué cosas más hermosas nos enseña la palabra. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y fíjese usted que esto es importantísimo de entender, porque recuerda usted que en el texto de Apocalipsis se ha dicho mucho de los que no pueden comprar y que no pueden vender. Y pues probablemente el sistema, que es un sistema corrompido y que por supuesto le está dando paso al anticristo, de hecho, todo lo que estamos viendo es una antesala, es un fundamento para ese aparecimiento del sistema del que es el anticristo y que probablemente será encarnado también por una persona. Pero vea usted que más allá de eso, lo fundamental en todo el texto de Apocalipsis hasta el día de hoy, de lo cual hemos estudiado, es la palabra de Dios. Aquellos que guardan la palabra, aquellos que han peleado por la palabra, aquellos que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Recuerde usted que la lucha desde Génesis, igual será hasta Apocalipsis, a lo largo de toda la Biblia, es precisamente esa, la palabra, el pueblo del libro. Y no me estoy refiriendo solamente a Israel como una cuestión de linaje, sino a usted y a mí que por misericordia hemos sido injertados. Es muy probable que el sistema hoy en día esté corrompiendo a las personas para que se aparten del verdadero sentido y de la palabra. Acuérdese usted que Daniel 7 dice que el espíritu del anticristo ha venido a quitar los tiempos y la ley, es decir, las fiestas de Santa Convocación, que son ese anuncio profético, ese camino profético para que sepamos en dónde estamos, para que nos relacionemos con el Señor tal y como Él lo dice. Y, por supuesto, la Torá. Vea usted cuánto se dice que la Torá o que el Antiguo Testamento está pasado de moda, que ya no sirve, que ahí solo encontramos a un Dios no sé qué, y que en cambio ahora en el Nuevo Testamento solo es por gracia, cuando la palabra del Señor es eterna. Cielo y tierra pasarán, dice, pero mi palabra permanece, dice Jesucristo, porque Él es la palabra. Así que en ninguno de los casos el Antiguo Testamento ha quedado abrogado. Y ahora véngase conmigo entonces, por favor, a ver, leímos el texto de Isaías 55 y ahora leamos el texto de Isaías 12. Y déjeme contarle que es precisamente este texto que se lee cada año en la fiesta de Sukkot. Y oiga cómo estos versos son hermosos. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es Yeshua. Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah. ¿Quién ha sido Yeshua? Salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Vea usted. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vea ustedes esto exactamente. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Y sabe qué? Precisamente esto es lo que dice el texto de Apocalipsis. Vea usted, por favor, en casa, lea Apocalipsis 21-22 y se resume. Y ya no hay más necesidad de templo, porque el Cordero es su templo. Y ya no hay más necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero es su lumbrera. Y hace toda la descripción. Y si usted pone atención, todos y cada uno de los elementos son los descritos desde Génesis, porque el deseo del corazón de Dios es cohabitar con su pueblo en medio de ellos.
Así que continuemos, por favor, y yo me voy a Apocalipsis, ya perdí mi cita. Y bien, entonces daremos inicio. Aquí terminamos el texto del capítulo 7 y espero que haya quedado claro. Por favor, cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier inquietud, escríbanos por medio del chat o bien inbox, que será un gusto poder platicar con ustedes. Y bien, ahora platiquemos y comencemos entonces a leer el capítulo 8. Y vea usted aquí el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, hizo silencio en el cielo como por media hora. Así que vemos que hay un parteaguas, hay un tiempo distinto acá. Este séptimo sello no nos va a describir una actividad como tal, sino le va a dar paso a lo que está por venir, que son las trompetas. Y de la misma manera, cuando lleguemos a la séptima trompeta, nos daremos cuenta que en la séptima se hará este parteaguas, se hará un receso, una breve pausa para dar paso entonces a lo que continúa, que son las copas. Y dice, vuelvo a leer, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien. Entonces vamos a comenzar verso por verso como es nuestra costumbre. En el verso 1, acompáñeme por favor a ver una sombra en el libro de Josué, que por cierto, si usted no nos sigue, por favor dele like y síganos en Escuela Superior El Olivo. El ingeniero y pastor Alfonso Ledesma nos está deleitando con un hermoso estudio acerca precisamente del libro de Josué. Así que, y está muy a tiempo de comenzar con nosotros. Vamos entonces, por favor, a Josué 6. Y dice de la siguiente manera. Vamos, por favor, al verso 4. Y dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Vea usted, y si usted puede ver, el texto se refiere a la toma de Jericó. Muy bien. ¿Por qué hicimos este pesher? ¿Por qué nos fuimos a la sombra? Vea usted la importancia que tiene el sonido de los shofares. Déjeme contarle que usted seguramente ha visto, y esto ya trayéndolo a la época pues moderna, ha visto shofares muy largos y shofares cortos. Los shofares bíblicos son los cortos, son los de carnero, pero resulta ser que se ha permitido hacer shofares de etílopes porque en ciertas comunidades no tenían carneros, así que se utilizaron estos y son pues ya vistos como kosher, ¿verdad? O es decir, como aptos también para el servicio, como kasher, y se pueden utilizar. Esto solo es una aclaración, pero ¿por qué es tan importante? ¿De dónde nos sale esta importancia? ¿Dónde podemos consultar? Véngase conmigo, por favor, al texto de Éxodo 19 y ahí vamos a ver la importancia precisamente de estos shofares o trompetas, descritos en la Biblia como trompetas. Y estamos en el texto de Éxodo 19 y usted verá que dice Israel en Sinaí. Y es que es eso precisamente. Dios está a punto de entregarles la enseñanza, lo que conocemos como ley. Pero esto es importante entender que se puede traducir de mejor manera y debiésemos decir las promesas. ¿Por qué son la ley las promesas?
porque es la promesa de llegar a ser igual o semejante, debiese decir, al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Toda la enseñanza o la ley es la descripción misma de Jesucristo. Pero vea usted que esta es precisamente la promesa que Dios le dio a Abraham y la que cumple en Apocalipsis. Es exactamente la misma. Venga conmigo al texto de Éxodo 19, verso 5. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vean qué regalo hermoso el que el Señor le está dando a su pueblo. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Se recuerda que lo leímos, el que nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que se da cuenta, la promesa del Señor es hacernos un pueblo distinto, apartado, santo, un pueblo de un reinado de sacerdotes y de gente distinta que la de todos los demás. Y entonces seremos su especial tesoro. Pero venga conmigo y véngase, vamos a leer desde el verso 12 y dice, y señalarás término al pueblo en derredor. Estas ya son las instrucciones para cuando el Señor bajase. ¿Y sabe qué pasa? Que estas instrucciones son la manera en la cual nosotros nos podemos acercar al Señor, porque delante del Señor no puede haber pecado. Así que si Dios no hubiese, por amor, dado estas instrucciones, ¿sabe qué hubiese pasado? El pueblo de Israel hubiera quedado exterminado en el momento. Y todas las instrucciones o la enseñanza de Dios es precisamente para que tengamos la posibilidad de acercarnos a Dios. Así que repito, verso 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, es decir, el shofar, y lavaron sus... A ver, vamos a ver, ya me perdí. Y lavaron sus vestidos. Así que vea usted, la descripción es exactamente la misma. Se recuerda usted que en el capítulo anterior de Apocalipsis habíamos hablado que los que se habían acercado habían sido aquellos que habían salido de la gran tribulación con vestidos limpios. Y si usted quiere profundizar acerca de las vestiduras blancas, por favor váyase al estudio de la iglesia de la Odisea. Ahí está descrito por qué lino, por qué vestiduras blancas, que quiere decir sin mancha y sin arruga. Así, verso 15. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, y esto no es ninguna casualidad, vean los tiempos, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina, es decir, de shofar, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Hashem, a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, es decir, temblaba. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. Vea usted que acaba de decir que era la bocina la que subía, o el shofar. Así que aquí podemos establecer que es un sinónimo. Cuando nosotros veamos el shofar en el texto bíblico, podemos decir que es la misma voz de Dios, representa a la voz de Dios. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y así sigue el relato, pero ya vimos aquí lo que yo quería demostrarle. Así que ciertamente se habían santificado y se habían guardado por 3 días, se habían lavado sus ropas. Tenían
debe de haber sido un espectáculo verdaderamente tremendo. Ver descender a Dios mismo y escuchar tronar su voz. Vea usted que dice que el sonido de la trompeta, el sonido del shofar iba en aumento. Moisés hablaba y Dios le respondía. Eso debió de haber sido una cosa tremenda. En el conocimiento hebreo se dice que Dios habló en 70 idiomas, es decir, fueron 70 shofares los que sonaban. Porque recuérdese usted que Génesis 10 nos habla de que la completitud de las naciones de la tierra están representadas por 70. Y de aquí que entendemos lo que estuvimos hablando acerca del capítulo 6 de Apocalipsis cuando hablamos de las 7 iglesias. Recordará usted la explicación de minimizar o aumentar, que es parte de la exégesis judía. Pues bien, de aquí salió. Pero es importante ver la similitud de los cuadros, cómo Dios nos explica lo que está en Apocalipsis basándonos en el texto de Éxodo. Así bien, entonces nos dimos cuenta que aquí los elementos son prácticamente los mismos. Pero vamos al texto del capítulo 8, verso 2 y vamos a entender qué quiere decir. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas, es decir, cada uno de ellos iban a hablar lo que Dios, el mensaje que Dios quería transmitir. Ahora, ¿de dónde salieron estos ángeles? Porque en los últimos capítulos ya no se le había mencionado. Debemos ahora sí ir al texto de Apocalipsis 1:20 para que nos lo explique. Y dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que de estos ángeles estamos hablando con mucha probabilidad. Ahora, ¿quiénes son los ángeles? ¿Son solo aquellos seres etéreos? ¿O a qué se refiere? Recordemos, por favor, que dentro de la teología hebrea, ángeles son los mensajeros de Dios. Así que vemos claramente aquí el mensaje. Los mensajeros de Dios les fue dado este shofar, es decir, el mismo mensaje de Dios para que lo transmitan. ¿A quién? A sus 7 iglesias. Está claro, si hacemos este ejercicio con los textos anteriores. Si usted ve, en el capítulo 1 se nos explica que los ángeles son los mensajeros que envían, pues eso, el mensaje de Dios. Y aquí se nos está hablando exactamente de lo mismo. Y vamos a ver que aquí estamos encontrando una figura literaria que se llama quiasmo, del cual ya habíamos platicado al inicio del estudio de Apocalipsis. Y el quiasmo es esta figura que lo que hace es llevarnos para que entendamos el mensaje del texto. Así se estableció en el capítulo 1 que los ángeles son los mensajeros de Dios. ¿A quiénes le hablan? Claro, está ahí, a las 7 iglesias. Y entendemos que estas 7 iglesias son por los tiempos de los tiempos, de generación en generación, estos que hemos reconocido al único Dios de Israel y en estos últimos tiempos a Jesucristo que ha sido revelado. Así que entonces en el capítulo 1 se establece que la primera parte del quiasmo, es decir, los mensajeros envían la palabra o el mensaje de Dios. Y en este último capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 8, se establece exactamente lo mismo. Así que la figura quiásmica lo que hace es dar mensajes similares y paralelos que nos llevan hasta el punto focal, el mensaje final. Así estamos viendo que aquí estamos viendo estos enunciados que nos van dirigiendo hacia el mensaje principal que vamos a ir descubriendo. No comamos ansias. Así vemos entonces que hay un mensaje aquí que
tuvo su sombra en el Antiguo Testamento para que vayamos entendiendo. Ahora bien, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Usted, por favor, haga una idea mental y recuérdese del tabernáculo. Yo espero que alcance a verlo hasta allá, porque lo vamos a utilizar para entender lo que está diciendo acá. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y es que este texto del capítulo 8, verso 3, nos está dando una riqueza importantísima para que nosotros podamos entender este texto. Figúrese usted que era solamente una vez al año que el sumo sacerdote podía entrar con precisamente el incensario de oro delante del altar o delante del trono del Señor. Y espero que usted pueda ver, pero en el lugar santísimo se encontraba el propiciatorio, en donde era el trono de Dios sobre esta tierra. Ahí se establecía la Shejina. Y delante de él estaba el velo, que por cierto no era un velo como nosotros lo conocemos, era muy, muy grueso. Y delante de eso inmediatamente estaba el altar del incienso de oro. Y es hasta aquí donde podían entrar cada 8 días los sacerdotes a hacer limpieza, alimentar el fuego y todo lo demás. Pero al lugar santísimo solo una vez al año. Y esto era precisamente en la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta que se ha traducido como expiación, pero que más bien debiésemos decir como de reconciliación. Y es entonces cuando el sumo sacerdote entraba como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, no sin sangre, sino que con la sangre de los toros y de los machos cabríos. Por supuesto, una sombra de Jesucristo, pero además traía consigo el incensario de oro que debía de llevar muchísimo incienso para que la nube de humo fuera tal que él no quedara de frente, vea usted, delante de la presencia de Dios mismo. Claro, el humo lo debía de tapar de alguna manera para que no cayese muerto. Y esto está en el texto de Levítico 16:12. Acompáñeme para allá, por favor. Es precisamente el libro de Levítico que nos describe todos los sacrificios y que, por supuesto, al verlo con los ojos del Evangelio, entendemos ese mensaje hermoso que estaba decodificado ahí, hablándonos del Mesías. Y es precisamente en el texto de Levítico 16 donde se explica el día de expiación. Y véngase conmigo entonces, Levítico 16, verso 12. Después dice: tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Ve usted? Es aquí cuando la única fecha, el único momento en el que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo con este incensario. Así que aquí nos está hablando de una fecha determinada. Por supuesto, usted y yo sabemos que el calendario hebreo es lunisolar y entonces pues no le podemos poner día y hora porque este va cambiando todos los años. Pero sí sabemos, y es a esto a lo que yo me refería en el sentido de la explicación de la profecía, sí sabemos que en algún momento en el Jucat Olam, es decir, los tiempos escondidos de Dios, los tiempos determinados de Dios, y vamos a ir a Hebreos si nos da tiempo para enseñarle los Jucat Olam. Ay, ya no tenemos tiempo. En donde está determinado que esto suceda en una festividad de Yom Kippur. Y regreso entonces, verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Ve usted que es exactamente la misma relación, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Se recuerda usted que cuando hablamos del terremoto, hace un par de capítulos, hablamos que
Era necesario, dice la carta a los hebreos, que con este terremoto se movieran las cosas que son naturales, que tienden a desaparecer para que se establezcan las eternas. Y de eso trataba la figura del terremoto. Pero vea aquí que sucede algo. Y es que ahora el ángel toma de este incensario y lo vierte a la tierra. Dice, arrojó a la tierra el fuego del altar. Vea, esto es tremendo. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así que aquí está hablando más bien ya del juicio de Dios. Ha empezado el juicio de Dios. Véngase por favor conmigo a Ezequiel. Vamos a ver, no tengo bien la cita, mejor se la debo porque sí, es Ezequiel 10 del verso 2 al 5. Vamos a ver si no me estoy confundiendo. Y dice, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas. Esto es, sí, efectivamente, es una visión también del trono de Dios. Y vea usted lo tremendo, nos explica lo otro. Y empiezo, Ezequiel 10, verso 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Y si usted todavía no sabe qué son las ruedas, por favor busque el video acerca de la teología de la Merkabah y ahí usted entenderá. Y llena tus manos de carbones encendidos y de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová y el estruendo de las alas de los querubines se oían hasta el atrio de afuera como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines del fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual tomó y salió. Así que usted puede seguir leyendo, ya por cuestiones de tiempo, ya no continúo yo, pero vea usted que el Señor nos explica de muchas maneras cuál es su actuar, qué es lo que nos quiere expresar en este texto vestido de Apocalipsis. Por el día de hoy nos quedaremos hasta ahí. Espero haber podido trasladar todas las ideas que hemos venido construyendo a lo largo de ya 1 año y medio, 2 años me parece. Y por favor, cualquier inquietud, cualquier cosa, escríbanos, será un gusto saber de usted. Los esperamos el día de mañana, 7 de la noche, hora Centroamérica, Guatemala. El ingeniero y pastor Ledesma nos está deleitando con el estudio de Josué, no se lo pierda por favor. Y la otra semana, pues como es costumbre, martes 11:30 de la mañana, estudio de Hebreos. Posteriormente, miércoles, dentro de una semana, lo volvemos a esperar en este su espacio. Y por favor, esté pendiente de nuestras publicaciones. Pronto le estaremos haciendo llegar la cartelera del mes de mayo. Además, le suplicamos que nos comparta, por favor, si estos estudios son de bendición para usted, por favor, compártanos. Ayúdennos a llevar la palabra del Señor a cada rincón de la tierra. Que el Señor le bendiga, que tenga muy feliz tarde.